No tengo más remedio que irme a La Habana. ¿A La Habana? Sí, con gran destino. Los españoles tenemos esa ventaja sobre los habitantes de las demás Cuenta una naciones. vieja historia que ha El llegado país hasta tiene nosotros, una desenterrada fama de la memoria de abuela, que hace mucho tiempo llegó a esta isla un alpargatudo personaje, recién pescado de un barco gallego que sin real en el bolsillo venía con las intenciones de hacer fortuna, tal vez por la frase que había escuchado mucho tiempo en su aldea, en Cuba: las pesetas están a darle con el pie. Apenas había desembarcado cuando, casualidad, encontró ahí, en la calle, una peseta grasienta y brillante. El gallego de mi cuento le dio a la peseta con el pie y la dejó rodar cuneta abajo, mientras decía: vive Dios, que ya han empezado a fastidiar. El gallego de mi cuento, señores, cuentan que tardó varios días en volver a tener una peseta entre sus manos. Pues ¿quién te crees que soy yo, Domingo? Ya no estamos en la aldea. Vengo recomendado por el señor marqués de la casa Vetusta, y soy primo de Genaro de los Des. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre Muchos no años quiero después, acordar, frente al pelotón de no hay fusilamiento, ancha y blanca el coronel nalga, Aureliano, como una media esfera para en adivinar la aquellos días mitad buscarán más los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. La novela que traemos esta tarde a colación tiene que ver mucho con esa historia. Un español que llega como tantos otros, con tanta esperanza, y termina labrándose un destino. No gracias al sudor de su frente, sino a las 1001 pillerías que la burocracia colonial española ponía en boga en la isla. Mi tío el empleado de Ramón Mesa. Sobre todo, aprender a callar lo que se debe callar y decir tan solo lo que se debe decir. Es preciso dejar la vergüenza en Cádiz. Pero, ¿quién es este autor que con varonil amargura pone al descubierto la corrupción que de la madre patria nos ha llegado? Ramón Mesa y Suárez de Inclán nació en La Habana. Coincidencia, el 28 de enero, la misma fecha en que naciera el más universal de los cubanos, solo que 8 después, en 1861. Hijo de una típica familia de la burguesía cubana, fue alumno del Real Colegio de Belén, regido por los padres jesuitas. En 1882 se gradúa como licenciado en Derecho Civil y Canónigo en la Universidad de La Habana y más tarde, en 1891, obtiene el título de doctor en Filosofía y Letras por la misma universidad. Es un elemento interesante a tomar en cuenta el reformismo criollo de esa etapa, sobre todo por la presencia en Cuba de Francisco Serrano como capitán general de la isla, un hombre que apoyó y alentó el reformismo criollo. O sea, son elementos importantes en la época en que nace Ramón Mesa. Mesa es también hijo de la burguesía terrateniente criolla, es cubano por tanto, pero hay que tomar en consideración esto. Es occidental, vive en el occidente del país. Estamos hablando de un momento determinado en la historia de Cuba en que se va a proceder posteriormente a la Junta de Información y todo el intento de los criollos de lograr mejoras y reformas, cosa que como todos sabemos fracasa. Al parecer, el conflicto bélico que dirimía en los campos de Cuba Libre pasa inadvertido para el joven estudiante de los jesuitas. No obstante, nada escapa a su perspicaz mirada. Es la Cuba entre dos guerras, la bien condimentada olla donde se cuecen todas las trapisondas de la burocracia colonial española. Por doquier pululan los arribistas, pícaros de plumas y togas, llegados de la madre patria, y otros que siendo criollos ya han aprendido la lección, todo lo cual quedará reflejado en las páginas de Mesa y Suárez de Inclán. Hay un nivel de corrupción colonial. O sea, el Pacto del Zanjón no generó reformas como tal pensaban los cubanos, ni mucho menos el sentido independentista. Generó una gran corrupción a nivel de burocracia colonial que se acentuó. Venimos recomendados a usted para que nos busque, en verdad, por ahí un buen destinillo que... Va a suceder un factor interesante dentro de la literatura, sobre todo en la literatura que está proponiendo Ramón Mesa, que es un realismo expresionista. Si lo comparamos con lo que está pasando a nivel internacional dentro del mundo de las letras, vemos que hay cierto parecido con las novelas de Honorato de Balzac, o sea, ese realismo crítico francés, pero más nos parece, incluso sin haberlo leído, que hay más similitud en lo que escribe Ramón Mesa con lo que escribe Nikolai Gogol en la Unión Soviética, ¿verdad? En la Rusia zarista de aquel entonces.
O sea, es un realismo, pero un realismo en que se va moviendo hacia el absurdo. Y esto es lo que se percibe más todavía en la novela de Mi tío el empleado. Un realismo que juega con el absurdo, que juega con la crítica, que juega con la sátira. Mi tío el empleado consta de 2 partes, cada una bien marcada en cada periodo de la vida de este aprendiz de pillo. Cómo llegó a Cuba mi tío y cómo salió de Cuba mi tío. Llega Vicente Cueva cuando no es todavía nada más y nada menos que un aspirante español a hacer fortuna, llega a una famosa oficina. Nunca se nos dice de qué es lo que es esta oficina. O sea, es una oficina burocrática, normalmente no hay nada más que esto, y en ella pues aparecen los expedientes. Y ojo, que este elemento que nos parece importante, que puede ser detonante incluso de la literatura de Ramón Mesa para la actualidad. ¿Qué sucede con los expedientes? Se traspapelan, los expedientes son objeto de fraude, los expedientes son cambiados según el poder adquisitivo del que lo quiera hacer. Y nos vamos a encontrar precisamente con ese fenómeno, un fenómeno de corrupción, de fraude muy común en la burocracia colonial española de ese momento que regía los destinos de la isla. 2 personajes son el eje de esta trama, la pareja tío-sobrino y la historia de sus peripecias en esta isla que hacen exclamar a Vicente Cuevas el mismo día de su llegada. Esto es una verdadera Babilonia. Este personaje de Vicente Cueva que llega en Alpargata, que empieza a moverse dentro de esta oficina, amparado por otro tan corrupto y tan pillo como él, que es el señor Genaro Dez, que además es interesante, llama a este país de pillo, cuando realmente quién es el pillo más grande o quiénes son los pillos más grandes, sino ellos mismos los que lucran con el país, con las posibilidades que les da su puesto dentro de la administración. Ya desde la primera noche, a la salida del teatro, Vicente Cuevas pronunciará las palabras que años antes otro arribista lanzara como desafío. París, ya nos veremos las caras. Solo que en La Habana de los 800, la frase del gallego tendrá otra connotación. Ya veremos, os juro que seré algo. Cuéntase cómo se va en Cuba de Cuevas a Coveo, cómo se enriquecen a robo limpio y cara de jalea los empleados, cómo chupan, obstruyen y burlan al país. La primera parte, el narrador se compromete con la historia, es parte de ella, es el sobrino quien nos las cuenta, no se oculta, se descubre en cada episodio. Ahora bien, ¿por qué le acompañaba yo mientras se llamó Vicente Cuevas y no después que hubo de titularse el Conde Coveo? En la segunda parte, el narrador parece estar desligado de cualquier compromiso con la historia. Es un narrador que se precia de conocerlo todo quien la cuenta. Solo al final descubrimos que es el mismo sobrino que ya no acompaña al tío en sus pillerías. Con esta muda de narrador, Ramón Mesa se encuentra más cercano de los 900 que del siglo decimonónico. Ya en la segunda parte vamos a ver otra Habana, una Habana floreciente, una Habana de ricos, una Habana de burgueses, pero ojo, la mayor parte de ellos son españoles. O sea, han venido de España, incluso el secretario era el antiguo maestro de don Vicente Cueva, ahora es el secretario particular del Conde Coveo. Y vamos a ver una cosa interesante, que es lo que es el elemento social más importante dentro de esta Habana floreciente, las comidas. Y son comidas pantugrélicas, o sea, son comidas que empiezan en un momento determinado y tardan horas en desarrollarse. Y es casi como decir un acto público, simplemente el acto de comer. Todo eso se cuenta en el libro que parece una mueca hecha con los labios ensangrentados. País de pillos es la frase lapidaria con que el infalible don Genaro define nuestra isla. Pero, ¿quiénes son los pillos y quiénes los protegen? Llenaba página tras página de don Vicente Cuevas. Don Vicente Cuevas. Echábales alrededor rúbrica tras rúbrica. En un momento determinado, a la novela de Mesa se le acusó de ser una novela que constantemente era personajes negativos. Es indiscutible, es una novela que en un momento determinado está siendo un elemento crítico, pues entonces tiene que descansar en los personajes negativos. El único personaje positivo, además del sobrino, que tiene esta transformación, es el personaje de don Benigno, el empleado honrado de la primera parte, el hombre que sobrino y tío lo obligan a instancia de don Genaro a abandonar el puesto porque un hombre como don Benigno no iba a ser factible que permitiera ser usado en todo este nivel de corrupción. Y entonces lo obligan, le hacen una componenda y lo sacan. El hombre tiene que dimitir de su puesto.
Y este hombre ya aparece en la segunda parte convertido en un mendigo, en un hombre que es como la mano negra dentro de la conciencia, si tiene conciencia el conde Coveo, y es el que está constantemente o en el teatro cuando está el conde Coveo, o va, digamos, a una cena donde sale el conde Coveo, y ahí pues está pidiendo la miseria. Pero sucede algo, ya al final, cuando el conde abandona la isla, porque después que ha chupado a Cuba, como le ha dado la gana, pues el conde se va, se marcha. Y cuando se marcha, en su última gesto, digamos, de apoyar la mendicidad, de misericordia, pues le da una moneda de oro a don Benigno sin saber que es don Benigno. Don Benigno levanta la vista, ve al conde, ambos se reconocen y el hombre lanza un grito de horror, no sin antes arrojar la moneda al mar. Resbala, cae y se mata. El único personaje positivo, el empleado honrado, muere precisamente en ese momento. Es algo simbólico dentro de la novela y algo que llama la atención, que alerta como para decir, miren, los buenos, los honrados, tienen este final. Los ricos, los que lucran, pues miren qué otro final tienen, el final feliz, el final que van a abandonar a Cuba. Alguien que nadie osará restar valor a su crítica hizo un caluroso saludo sobre la publicación de Mi tío el empleado y desde el neoyorquino Avisador Comercial ensalzó las páginas de la novela de Ramón Mesa. En abril de 1888 la novela recién se ha publicado y en Cuba la crítica no es nada favorable. En los Estados Unidos, inmerso en los trabajos de unidad de los patriotas, Martí tiene tiempo para leer la obra y su juicio rompe a favor de Mesa. El que ajuste su pensamiento a su forma, como una hoja de espada a la vaina, ese tiene estilo. Ya Mesa sobresale por su honrado y constante deseo de emplear la palabra propia, necesaria y gráfica, el don de ver expresar fielmente. Todo el libro está concebido y ejecutado. Es aquel, como fiero pensamiento y grave melancolía, que da a su chiste la fuerza de la sátira. Mesa concibió una novela típica para su época, con no pocos rasgos de la novela moderna, en las que recuerda algo de la picaresca española, aunque aplatanada, a esta isla. Hay ojos centelleantes bajo esa careta pintarrajeada. En ese silbato chasquea un látigo. Muchos años después, una relectura de las páginas de Mi tío el empleado es algo que bien vale la pena. Una novela que tras 2 siglos de haberse publicado todavía tiene algo que decirnos.